Bueno, muy buenas noches, mis estimados aprendices. Bienvenidos a una sesión sincrónica más de nuestro programa de formación de análisis y desarrollo de software, concretamente con la ficha de caracterización 3070-207 para hoy, miércoles 11 de junio. Como pueden estar observando en la presentación, en el material de formación que les estoy compartiendo en este momento, el tema principal de la sesión de hoy es conocer algunos conceptos básicos sobre la famosa o los paradigmas más bien de lo que concierne a la programación orientada a objetos. Antes de entrar en materia, pues veamos un poquito o revisemos aquí más bien nuestro cronograma de actividades. Vemos pues que para esta semana, la semana comprendida entre el 10 y el 16 de junio, em, está dispuesto para trabajar dos evidencias de aprendizaje de las cuales pues están asociadas a este resultado de aprendizaje, que es elaborar los artefactos de diseño del software siguiendo las prácticas metodológicas seleccionadas. Inicialmente pues está propuesto para desarrollar o presentar una evidencia de conocimiento, la cual consiste en desarrollar y presentar un taller de conceptos y principios de la programación orientada a objetos. Esta pues también tiene, como es de costumbre, una nomenclatura, una identificación. Y la segunda evidencia, que es una evidencia de producto, consiste en elaborar un informe de entregables para el proyecto de desarrollo del software. Esto pues obviamente está basado en la temática que ustedes ya vienen trabajando, el proyecto que ustedes ya vienen trabajando. Tiene pues también una identificación, ¿sí? Mm, Repasando pues la semana inmediatamente anterior, vimos los temas referentes a bases de datos. Aquí pues las evidencias habíamos hablado consistían en elaborar tanto el modelo conceptual como el modelo lógico, uno para el caso de estudio que viene planteado con el material de estudio, y otro modelo conceptual y otro modelo lógico referente al proyecto o al caso, al tema que ustedes están escogiendo. Y este mismo tema, que es el que hemos venido trabajando o que han venido ustedes desarrollando a lo largo de la formación, es el mismo que van a utilizar para esta segunda evidencia. ¿Sí? ¿Claro hasta aquí la información? Sí, señor. Perfecto. Veamos entonces la guía. ¿Qué parámetros nos establece para esta primera evidencia de conocimiento, el taller de conceptos y principios? Aquí pues nos da una breve introducción o descripción de lo que es esta actividad de aprendizaje, la elaboración de artefactos usando el paradigma de programación orientada a objetos. Nos da una definición de lo que es un artefacto, ¿sí? De modo general dice que es un producto físico resultante de procesos de desarrollo de software, entre ellos los casos de uso, diagramas de clases y otros modelos UML. Estos ayudan a la descripción de la función, la arquitectura o el diseño de la solución del software. Tiene asociadas o asignada una intensidad horaria, que son 96 horas para estas evidencias. Y también tiene asociados unos conceptos, unos materiales de formación. Realmente son tres apartados o tres documentos. El primero de ellos, que son los conceptos básicos de la programación orientada a objetos, que de hecho, pues, como les digo, es el que vamos a socializar en esta sesión. Tiene un segundo documento que lo titula Diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos. Y por último, un tercer documento bajo el nombre de Diseño de patrones de software. A medida que vayamos avanzando entonces pues en el desarrollo de este resultado de aprendizaje, se irán desarrollando evidencias que pues van a estar basadas en este material de consulta. Por ahora, pues vemos los conceptos básicos de la programación orientada a objeto. Ya enseguida
viene el diseño de modelo conceptual bajo el paradigma de la programación orientada a objetos, que es donde vamos a utilizar pues algo o aprender a conocer este lenguaje unificado modelado del UML para poder realizar esos diagramas de clase y pues así iríamos avanzando con cada uno de esos temas. ¿Qué nos dice la guía para esta primera evidencia? El taller de conceptos y principios de programación orientada a objetos. Dice pues que se debe realizar un glosario de términos utilizando o utilizada en la programación orientada a objetos. Cada término debe ser explicado, ojo con esto, debe ser explicado con sus propias palabras. No es pensar en copiar y pegar o ir a buscar en Google o ir a buscar en una inteligencia artificial, ChatGPT o cualquiera de estas inteligencias, hacer la consulta, copia y pegue, pero sin entender lo que se está, lo que se está plasmando en ese documento que se va a presentar. Realmente, los conceptos, estos conceptos, principalmente estos, porque pues obviamente son muchos más, ¿sí? Principalmente estos conceptos de clase, herencia, objetos, métodos, atributos y todos los conceptos de los paradigmas de la programación orientada a objetos, como los vamos a ver en un momento, como por ejemplo la abstracción, el encapsulamiento, el polimorfismo, em, la jerarquía, ¿sí? La modularidad, pues son conceptos que de verdad, debemos nosotros primero conceptualizarlos de la mejor manera, tener claros, tener esa visión, tener ese entendimiento a nivel general de cada uno de estos términos, ¿sí? Puesto que cuando estemos ya en un lenguaje de programación, que aplique la programación orientada a objetos, va a ser esencial haber entendido, haber abstraído esos conceptos de cada uno de estos términos, para que cuando ya estemos aplicándolos, los conceptos, estemos aplicando estos conceptos sobre el código, sobre una funcionalidad específica, entonces pues podamos nosotros asociar cada término, cada concepto, cada significado con ese código que vamos a estar plasmando. ¿Listo? Entonces la guía nos dice o nos sugiere, o bueno, nos plantea estos conceptos. Si ustedes quieren adicionar algunos más que, como les digo, pues dentro de todo el mundo de la programación orientada a objetos, pues vamos a ver que existen algunos otros términos, ¿cierto? Pero pues como mínimo se solicita que se dé una explicación o un concepto con sus propias palabras de cada uno de estos términos. Ojalá pues pudieran, si les queda más fácil, hacerlo mediante un ejemplo, no un ejemplo con código, no un ejemplo con un lenguaje de programación, sino un ejemplo práctico, un ejemplo que ustedes puedan tomar, abstraer de la vida real. Fíjense que aquí ya estamos utilizando, aunque no estamos programando, ya estamos utilizando algún concepto, alguna palabra, algún término de eso, ¿no? Abstraer. Pueden ustedes a través de esos ejemplos, pues, dar la definición, ¿cierto? De cada uno de esos conceptos. Y esos ejemplos, pues, pueden ser abstraídos, pueden ser tomados de casos de la vida cotidiana. Y pues, como siempre, se deben seguir las normas básicas de presentación de documentos escritos. ¿Listo? Los lineamientos para la entrega: se debe entregar un documento en formato PDF que contenga, pues, este taller. Aquí nos dice que mínimo debe tener una extensión de 3 hojas o 3 páginas de contenido. De pronto no es, pues vuelvo y repito, no es tener aquí clases y una frasecita y bueno, en una sola página, sino la idea es que ustedes puedan de cierta manera profundizar en la definición de cada uno de esos conceptos. ¿Alguna pregunta con respecto al desarrollo de esta evidencia, chicos?
No, señor. Vale. Y la segunda evidencia, que es el informe, pues, a mi forma de ver, es un poquito más complejo que este primero, pues es muy sencillito, ¿no? Solamente esta definición de esos conceptos. No va a ser fácil entender estos conceptos, yo lo sé. De hecho, a mí también me costó mucho al principio poder entender cuando estaba, pues, iniciando en el mundo del desarrollo, poder entender cada uno de estos conceptos. Obviamente, yo tampoco voy a pretender que ustedes lo hagan de la noche a la mañana o que solamente con la explicación que vamos a, em, la explicación que vamos a dar en la sesión de hoy, pues ustedes ya de una vez quedaron con los conceptos 100% claros. No, esto es de tiempo también, esto también es de práctica para poder lograr entender. Es más, es que es difícil decir uno que es tan complejo todo este tema de la programación orientada a objetos que a veces ni con tiempo, mucho tiempo o algo de experiencia, pues termina uno a veces de entender cómo funciona en conjunto todos estos conceptos. Pero sí, espero que y aspiro pues que ustedes, todos, no solamente Sebastián, Pablo y Ricardo que están hoy en la sesión, sino todos los aprendices pues estén en plena capacidad de explicar en qué consiste cada uno de estos conceptos. Les decía entonces de la segunda evidencia, que es la elaboración del informe con unos entregables basados pues en el proyecto que ustedes ya vienen desarrollando. ¿Sí? Los entregables dice aquí que son aquellos productos tangibles que se generan como resultado de los procesos del proyecto de software, sus descripciones, estados posibles y la fuente del producto, ¿cierto? Y nos dan unos ejemplos de esos productos. Hablan de la especificación de requisitos. Recuerden ustedes que nosotros, o ustedes más bien, ustedes ya elaboraron algunas evidencias, ya vimos esos temas. De hecho, podría pensarse que es retomar o recopilar todas esas evidencias que están suelticas, que han venido ustedes entregando y unirlas, encapsularlas, ¿cierto? En un solo documento, donde va a estar, por ejemplo, la especificación de requisitos, el diseño de software, el registro de trazabilidad, casos de prueba, reportes de prueba, lo que es la captura de requisitos y las especificaciones de sistema. También se pueden incluir manuales como manuales del usuario, manual del programador, manuales de instalación. Y pues también tiene unos elementos a tener en cuenta en la actividad, los cuales son, pues, por ejemplo, entregar el informe de análisis identificando las características del software a diseñar, definir las plataformas tecnológicas a emplear en el desarrollo de acuerdo con las condiciones del software desarrollado y definir los entregables de diseño siguiendo los conceptos y principios de la programación orientada a objetos. Y una vez más, pues nos hace énfasis en que se deben seguir las normas básicas de presentación de trabajos escritos, como pueden ser las normas APA. Deben entregarlo en un formato PDF con un informe. Fíjense que no es elaborar, es decir, aquí no nos están solicitando que se elabore como tal cada uno de estos productos, sino es realizar un informe de esos entregables, ¿sí? A nivel general, no, como tal no se espera que encontrar como tal el contenido o el desarrollo de cada uno de estos puntos, sino es un informe a nivel general de cada uno de estos productos. ¿Sí? ¿O hay dudas, preguntas? Sí, profesora, que me puede explicar un poquito más acerca de entregar esto de especificación de requisitos, diseño de software y todo eso.
¿Cuál es puntualmente la duda, Ricardo? De cómo es la forma de entregar, profe, que no lo entendí muy bien. La forma de entregarlo es un formato o un documento en PDF que contenga el informe de esos entregables, ¿sí? En, en Sajuna ya está dispuesto ese espacio para la entrega como tal de esas evidencias. Estamos hablando de la evidencia 1095.2.2. Guía de aprendizaje 1095.2.2. El primero está el espacio para que puedan subir ese PDF con el taller. Y aquí en el segundo entonces está el espacio para que puedan subir su documento PDF que contenga el informe de esos entregables. ¿Sí, Ricardo? ¿O no? Sí, señor. Perfecto. Bueno, una vez aclarado el tema de las evidencias, entonces ahora sí entremos a hablar de los conceptos básicos de la programación orientada a objetos. De pronto, ustedes ya habrán escuchado este término, la programación orientada a objetos, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos pues a desarrollar algoritmos en cualquier lenguaje de programación, ¿sí? Uno de los primeros elementos con los que trabajamos son los famosos identificadores o em, variables, ¿sí? Comúnmente nosotros los conocemos como el nombre de variables. Aquí los le dan el nombre de identificadores, pero realmente pues creo que ya hemos hecho nosotros algún par de ejercicios eh, resolviendo algún tipo de algoritmo o hemos realizado algoritmos resolviendo alguna tarea en específica y ya hemos utilizado ya cosas como las que estamos viendo acá. Esto es un ejemplo pues de con un lenguaje de programación Java, pero pues independientemente del lenguaje que vayamos a utilizar, siempre y cuando pues esté orientado, esté enfocado a la programación orientada a objetos, vamos a encontrar este concepto de identificadores que, vuelvo y repito, para que lo entiendan ustedes mejor, pues ya hemos hecho algunos ejercicios y allá lo llamamos como variables, ¿cierto? Eh, bueno, también utilizamos el concepto de variables o constantes, ¿sí? Ya habíamos hablado en algún momento cuál, cuál es la diferencia o en qué caso se aplica uno y en qué caso se aplica el otro. Estas estructuras permiten almacenar datos en la memoria del computador mientras se ejecuta un programa, ¿sí? Ya hablábamos, decíamos, y creo que lo mm, tienen ustedes presentes, cuál es el concepto de una variable. ¿Sí? ¿Recuerdan cuál es el concepto? ¿Qué es una variable? Es como una cajita que guarda información dentro de la memoria del computador. Exactamente, es cuando nosotros, o la máquina, ¿qué es lo que hace? Cuando nosotros declaramos una variable en un lenguaje cualquiera, ¿cierto? Lo que hace es reservar un espacio de memoria. La máquina lo que hace es reservar un espacio de memoria temporalmente allá pues en la memoria del computador para guardar ese valor que se le está asignando como tal a esa variable.
¿sí? Aquí pues en este ejemplo tenemos, bueno, como lo llaman aquí, identificadores, como puede llegar a ser un nombre, ¿cierto? Que puede ser pues para referenciarlo. Eh, Me parece que había uno, pero nosotros, si traemos aquí a colación algún tipo de ejemplo, podríamos eh, declarar, recuerdan que declarábamos variables. Bueno, si nos remitimos, por ejemplo, a un lenguaje de programación como JavaScript, allá las variables las se declaran con la palabra reservada let, seguida del nombre de la variable. En este caso, si traigo a colación pues el ejemplo que tenemos acá, sería nombre, la variable que se llama nombre, y le asignamos un valor, ¿cierto? Que pudiese llegar a ser, no sé, el nombre de una persona, si es el caso que estamos hablando de nombres de personas, porque si pudiésemos estar hablando de nombres de mascotas o nombres de algún producto, en este caso es el nombre de una persona, ¿listo? Aquí tenemos entonces eh, la abstracción de lo que es un identificador o una variable, en el cual tenemos una propiedad con su respectivo valor. ¿Listo? Un nombre para referenciarlo y un valor que es lo que almacena. Y como estamos designando o estamos declarando una variable, que sería pues todo este concepto, ¿cierto? Estamos definiendo también una posición en la memoria donde se va a guardar esa variable. Tomando nuevamente este ejemplo, ¿sí? La declaración de identificadores en Java, aquí pues se pretende crear básicamente una agenda electrónica. Aquí tenemos unas variables, de hecho pues aquí también le están declarando el tipo de variable. Tenemos una variable nombre donde me dice que es de tipo string o cadena, ¿cierto? Texto, apellido del mismo tipo, un alias, un teléfono, un correo electrónico, una dirección y unas posibles notas. Todas ustedes observan acá que tienen el mismo tipo de dato. En este caso es string o cadena de texto. Y tenemos una última variable que se llama número de acceso rápido. A diferencia de las otras, pues lo que cambia es el tipo de dato. Mientras que las otras son de tipo string o cadena, este es de tipo entero, es decir, que lo que va a almacenar aquí es un valor numérico. Si hacemos la comparación con un lenguaje de programación diferente a Java, que puede ser, por ejemplo, JavaScript, y ya lo veíamos ahorita en un ejemplo, aquí pudiese declarar las mismas variables, ¿cierto? Nombre, apellido, alias, y pues el resto de variables que ustedes observan acá. Sería teléfono y el resto de variables. Hasta aquí, pues todo parece manejable, ¿sí? Sin embargo, dentro del el tema de variables o de identificadores,
trayendo, pues, haciendo la comparación directamente con JavaScript y Java, ¿cierto? En JavaScript, por ejemplo, pues, aquí nosotros no declaramos el tipo de dato como sí se está haciendo aquí en Java, ¿cierto? Pero, pues, el principio en ambos casos es el mismo. Asignamos un valor, ¿sí? Un valor a una variable y esta pues es alojada temporalmente en la memoria de la máquina, del computador, del PC, del laptop, bueno, ¿cierto? Sin embargo, pues este enfoque puede volverse limitado o poco eficiente cuando eh, el programa debe manejar pues grandes cantidades de información. Aquí hay una representación de forma gráfica, tratando de entender cómo es que se asignan estas variables o cómo se reserva ese espacio de memoria de estas variables en la memoria. Vemos aquí tenemos este primer identificador, que es el que tenemos acá, el nombre, y lo está reservando. Obviamente, el lenguaje, el cual o la forma en la cual entiende o trabaja ese hardware, esa memoria, pues no va a ser el mismo con el cual nosotros, el lenguaje que utiliza la máquina es totalmente diferente al que nosotros, o al lenguaje común de nosotros. Por eso, pues aquí digamos que la máquina lo que hace traducirlo es en una serie pues de dígitos en un formato especial. Pero básicamente, pues esta es la representación de los identificadores en memoria. ¿Qué, ¿A qué nos lleva o a qué conclusión nos lleva esta representación? Cuando, cuando la aplicación, el programa que nosotros estemos diseñando deba manejar grandes cantidades de información, ¿sí? Mediante pues una estructura muy compleja. Por ejemplo, si deseamos almacenar la información de miles de contactos, ¿cierto? Basados pues en este ejemplo de la agenda, declarar una variable para cada campo, nombre, eh, correo, dirección, apellido, teléfono. Para cada uno de estos contactos, pues sería caótico y difícil, muy difícil de mantener, casi que imposible. En esta imagen, como les digo, pues se representan como estas variables que ocupan diferentes espacios en la memoria del computador. Cada variable pues se comporta como si fuera una cajita, ¿cierto? Independiente. Pero si necesitamos trabajar con cientos o quizás miles de estas cajas, ¿sí? El modelo se vuelve inviable, ya que pues no hay una forma integrada de agrupar los datos relacionados entre sí. Para resolver este problema, em, es donde aparece el concepto de la programación orientada a objetos. Este paradigma, bueno, generalmente lo vamos a encontrar nosotros definido o resumido con las siglas de POO, POO, ¿sí? Que es la programación orientada a objetos y objetos. Este paradigma, ¿sí? De programación propone pues una forma más natural y organizada de presentar la información, muy similar a cómo se organiza en el mundo real, ¿sí? Que es mediante objetos.
De ahí pues también la definición de este concepto, programación orientada a objetos. ¿Qué es un objeto? ¿Cómo pueden de pronto definir ustedes la palabra objeto? Pues teniendo o partiendo pues de todo lo que nosotros podemos ver en el mundo, en la vida real, en abstraer el concepto de objeto del mundo real. Pues podría ser cualquier cosa que exista. Ujú. Exactamente, es cualquier cosa que, no, que exista, que sea tangible, ¿cierto? O intangible, porque es que o bueno, em, las características, por ejemplo, de una persona, pues a veces, bueno, o no solamente, bueno, de muchos objetos, no siempre son tangibles, es decir, no siempre nosotros las podemos tocarlas, ¿sí? Sino que pues hay características que ya vamos a ver más adelante, pues que em, aunque no las veamos, pero existen, ¿sí? Un objeto, básicamente, aquí, pues, ya entrando en materia en cuanto a lo que es la programación orientada a objetos, es una entidad que agrupa datos, ¿cierto? Y esos datos, básicamente, nosotros los vamos a empezar a llamar como propiedades, ¿cierto? Y tiene también unas acciones, ¿sí? Y esas acciones dentro del mundo de la programación orientada a objetos las vamos a llamar métodos. Entonces, tenemos aquí los datos que son perdón, son las propiedades y tenemos las acciones que de aquí en adelante las vamos a encontrar como los métodos, ¿sí? Estos datos, estas acciones o estas propiedades y estos métodos están relacionados entre sí. Así pues, en vez de tener variables sueltas, ¿sí? Para cada dato de un contacto, basados pues en el ejemplo de la agenda electrónica, podríamos definir una estructura, ¿sí? O un objeto que agrupe toda esa información de manera coherente. Para ilustrar un poquito más este concepto, si estuviéramos trabajando o creando como tal un objeto dentro de un lenguaje de programación como JavaScript, eh, podríamos empezar a hablar de los objetos literales, ¿cierto? Donde allá definimos em, declaramos como si fuera una variable, por ejemplo, contacto, pero en lugar de asignarle un valor directamente, un solo valor, bueno, digamos que, por ejemplo, esto pudiese ser nombre, y aquí, perdón, nombre, y aquí le asignamos precisamente, pues, el valor de esa variable que pudiese llegar a ser Juan, si es de pronto, no sé, edad o teléfono. Aquí le estaríamos dando, por ejemplo, un número de teléfono, ¿cierto? Podemos declarar o utilizar ese concepto de variables, pero enfocado o basado en un objeto. Entonces, pudiésemos declarar una variable como si fuese una variable que se llame contacto, y en lugar de asignarle un valor específico, lo que vamos a asignarle es unas propiedades, ¿cierto? Un arreglo. Es como si fuera un conjunto. Recuerdan ustedes por allá en matemáticas cuando se veía la teoría de conjuntos. Tenemos el conjunto A, por ejemplo, si estamos hablando, no sé, de días de la semana, ¿sí? Tenemos el conjunto que tiene los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿cierto? Más o menos aquí funcionaría eso. Entonces, hagan de cuenta que sería un conjunto
pero donde voy a definir a manera de arreglo cada una de esas propiedades. Tengo un objeto que se llama contacto y ese objeto va a tener unas propiedades. Y aquí sí voy a empezar a poder definir cada uno de esos propiedad valor. Tengo la propiedad nombre, tengo la propiedad, por ejemplo, apellido, y le definimos un valor. Otro ejemplo sería teléfono y le definimos como tal ese valor. Y así puedo pues empezar a seguir colocando todas las propiedades propias de este objeto, ¿sí? Que se llama contacto. El contacto, o sea, es decir, como definir una estructura. Ese contacto, ese objeto como tal, debe cumplir, en este caso, en concreto, con tres parámetros específicos que son el nombre, debe tener un apellido y debe tener un número de teléfono. Debe cumplir como tal con esa estructura. Más adelante, cuando estemos ya en la práctica, nos vamos de pronto a encontrar con errores que nos van a saltar, que el mismo editor de código nos va a generar, donde, por ejemplo, estamos creando una instancia de este elemento, de este objeto, ¿cierto? Y solamente le estamos pasando dos de estos tres parámetros. Entonces, ya nos va a saltar un error donde nos dice que se están pasando únicamente dos parámetros, por ejemplo, nombre y apellido, pero la estructura me dice que debe contener tres parámetros. O puede darse también el caso que le estemos pasando más de estos tres parámetros o los mismos tres, pero uno diferente a los que ya están definidos acá. De aquí la importancia también de nosotros empezar a tener claridad en cuanto a la estructura la estructura de cómo se están definiendo estos objetos dentro de dentro de la programación orientada a objetos. No sé si es claro la información hasta acá, hay dudas. Eso es claro hasta el momento. Bien. Este enfoque entonces simplifica la gestión de datos complejos y pues permite que podamos trabajar con múltiples contactos sin perder el control, ¿sí? Además, pues si usamos clases, ya vamos a ver ahorita el concepto de clases, podemos crear estructuras reutilizables, es decir, que a partir de esta estructura que nosotros ya tenemos, voy a poder crear diferentes objetos, instanciarlos, ¿cierto? No solamente voy a poder crear un contacto, en este caso que se llama Juan Pérez, sino que a partir de de este objeto voy a poder instanciar y crear, pues, un número tal vez indeterminado de contactos, ¿vale? En otras palabras, mientras que las variables tradicionales, pues, nos permiten trabajar con datos simples y aislados, la programación orientada a objetos, pues nos brinda una herramienta poderosa para organizar datos complejos de manera estructurada, ¿cierto? Reutilizable y pues más fácil de manejar. Este paradigma es especialmente útil cuando el volumen de información es alto, ¿sí? Y su pues implementación en cualquier lenguaje de programación pues permite diseñar aplicaciones más robustas, modulares y cercanas pues a la realidad. La programación orientada a objetos es un enfoque
que nos permite organizar y estructurar mejor el código cuando trabajamos con datos complejos y sistemas muy grandes, ¿sí? Aunque su origen se remonta pues por allá a los años 70, a inicio de los años 70, fue hacia finales de los años 90 que se conoció como un estándar, especialmente gracias pues a las herramientas como UML o el lenguaje unificado de modelado. A diferencia de los enfoques más tradicionales donde trabajamos con variables sueltas, ¿sí? Como vimos pues al crear o el ejemplo de la agenda electrónica con solo variables individuales, la programación orientada a objetos nos permite agrupar datos y comportamientos en estructuras llamadas objetos, ¿sí? Lo que facilita su manejo, de cierta manera su comprensión y obviamente pues también su reutilización. Para que un sistema se considere verdaderamente orientado a objetos, debe aplicar una serie de principios claves, ¿sí? Tales como son la abstracción, el encapsulamiento, la modularidad, la jerarquía o el polimorfismo. Hay una primera subsección de esa programación orientada a objetos que nos habla de la abstracción. ¿Qué es la abstracción? ¿Qué es abstraer? ¿Qué entienden ustedes por abstraer? De hecho, ya al comienzo utilizábamos o utilizaba yo pues ese término. ¿Qué entienden ustedes por abstraer? A ver, por ejemplo, Pablo, ¿qué significado o qué entiende usted por abstraer, por abstracción? Abstraer es como quitar. ¿Quitar? Sí, señor, como quitar, como sustraer, como retirar. Sustraer. Ok, listo, sustraer. Perfecto, sí, más bien es más válido ese término de subtraer. Ricardo, Que es como separar algo de un objeto de varios objetos, profe. bueno, separar ¿Cómo podría separar? ser, pero no es Separar. exactamente lo que hace. Sebastián, Se podría decir que es como sacar un elemento, de pronto un atributo de un objeto para otro, por ahí. más o menos esa es la definición, ¿cierto? Ese es el concepto de abstracción. Es la capacidad de centrarse solo en lo necesario y de ocultar lo que no es relevante, ¿sí? En la vida real, esto lo hacemos nosotros pues casi que a diario, constantemente, ¿sí? Imagine que usted tiene un celular. Vamos a colocar este ejemplo, ¿sí? Imagínense que usted tiene un celular. Cuando lo usa, usted no necesita saber cómo funciona internamente, ¿sí? No piensa cómo está construido, ¿sí? No piensa pues en los circuitos, en las placas electrónicas, ni mucho menos en cómo se puede llegar a transmitir la señal. A usted lo único que le interesa es que el celular realice ciertas acciones, ¿sí? Como por ejemplo, ¿qué acciones? Hacer llamadas, enviar mensajes, navegar por la web, ¿cierto? Tomar fotografías, ¿cierto? En términos de programación orientada a objetos, lo que está haciendo es abstraer el celular, la idea como tal, ¿sí? De lo que es un móvil o de lo que es un celular. Se enfoca solo en lo que necesita usar, ¿sí? Es decir, las funciones del celular. Ignora por completo cómo están implementadas esas funciones internamente. No sabemos cómo se conecta realmente pues la llamada ni cómo funciona la cámara, solo pues usamos lo que necesitamos porque pues la complejidad
o cómo está desarrollado el algoritmo, o la forma en que captura la imagen, pues está oculta, ¿sí? No sé si el ejemplo les ayuda a entender lo que es la abstracción. Es como utilizar algún atributo de un objeto sin darle la importancia de cómo funciona, más o menos. O Sí, bueno, de cierta manera sí, ¿sí? Es tomar cualquier objeto del mundo real o, bueno, cualquier objeto, sea el que sea. Eh, Veamos otro ejemplo. Mire, piensen, por ejemplo, en un carro, en un vehículo, ¿cierto? Para construirlo, o más bien para conducirlo, la persona, el chofer, la persona que va a conducir el vehículo, pues no necesita o solo va a necesitar saber, pues más allá de poder usar el volante, ¿cierto? De poder manipular los pedales o la barra de cambios, pues digamos que no necesita saber cómo funciona el motor o la caja de cambios o el sistema de frenos, ¿verdad que no? ¿O sí? ¿Será que, pues no sé, si de pronto algunos, ustedes hayan tenido la oportunidad de conducir un vehículo? Yo no puedo ser un en experto, es en mi más, caso ni me... tampoco. Bueno, pero más o menos imaginémonos el caso. Yo no necesito saber cómo funciona internamente el motor de ese carro, ¿sí? Lo único que interesa es que esté en la capacidad pues de manipular ese volante y de poder sincronizar el movimiento de los pedales, obviamente con la caja de velocidades. Pero que si yo pise el freno, que si se pisó el acelerador, que si se pisó el embrague, pues independientemente para esa persona es totalmente desconocido internamente cómo funciona. Lo que importa en ese momento es saber que, por ejemplo, que para poder darle marcha o poder iniciar la marcha, pues tiene que hacer una sincronización entre dos pedales, entre el embrague y el acelerador, y obviamente pues que tiene que estar engranado, tiene que estar en una marcha inicializada para que pueda poner en marcha el vehículo, o que si va a girar o va a dar una vuelta, una curva en una esquina, va a doblar en una esquina, pues lo único que necesita saber es que girando, ¿cierto? Esa cabrilla o ese volante hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, pues el vehículo va a tomar esa dirección. Pero para nada es indispensable conocer que los elementos con el cual está construido ese mecanismo, que si tiene una cadena, que si tiene una varilla, que si tiene, no sé, una cuerda que haga ese ejercicio, eso no, eso es totalmente indiferente para esa persona. Lo único que necesita saber es que si va para la izquierda, pues girará la cabrilla o el volante hacia la izquierda, y si va para la derecha, pues tendrá que girarlo hacia la derecha, ¿sí? Más o menos eso es el término o el significado de lo que es la abstracción. Se le entrega, en el caso del conductor, se le entrega, o el caso del vehículo, se le entrega pues al conductor una interfaz o unos controles y se oculta pues el funcionamiento complejo del sistema. En programación hacemos lo mismo, creamos representaciones simplificadas de objetos reales, enfocándonos en lo importante, ¿sí? Para nuestro sistema. Aquí hay un videíto, creo que ustedes lo están escuchando, no, creo que no, nunca se ha podido escuchar estos. No, no se escucha. Bueno,
les dejo para que ustedes puedan de manera pues individual revisar ese videíto. Y aquí el ejemplo lo hacen pues con un dispositivo móvil. Palabras más, palabras menos, pues era el ejemplo que yo trataba de darles al comienzo de ese móvil. Aquí la explicación que se da a través de este video básicamente es, depende la funcionalidad o el uso que usted le vaya a dar, ¿cierto? L- em, para la persona que va a adquirir ese móvil, pues le es indiferente, solamente sabe que necesita un dispositivo móvil, ¿sí? Aquí esta primera imagen que ustedes ven acá es, por ejemplo, una persona, un ejecutivo, un empresario, que lo que le interesa a él, más que allá de poder hacer llamadas o enviar mensajes de texto, es poder consultar cierta información o que le permita acceder a cierta información de la empresa, de números, estadísticas o cosas por el estilo. A diferencia de, por ejemplo, aquí más adelante, aquí le interesa la disponibilidad, la comunicación, la conectividad, las redes de datos y la facilidad. Pero si ese mismo dispositivo lo va a adquirir de pronto una persona pues más joven, una persona que pues nada, de pronto poco o mucho tenga que ver con un negocio, con la gerencia, pues sí, la parte o dueño o gerente de una empresa, lo que le interesa con ese mismo dispositivo móvil, por ejemplo, es que pueda tener acceso a archivos multimedia, ¿sí? De pronto a redes sociales, de pronto lo quiera utilizar es como, pues para juegos, para diversión. Entonces, ¿a qué va el tema de la abstracción? Que indiferentemente del uso que le vayan a dar, el concepto como tal de celular o de móvil, de teléfono móvil, es el mismo, independientemente para lo que se vaya a utilizar. Hablemos ahora del encapsulamiento. Esta, pues también es una palabra bastante, ¿qué podríamos decir? Que se puede inferir a qué hace referencia, ¿sí? ¿Qué es encapsular? ¿Qué entendemos por encapsular? Miren aquí la gráfica. Como guardar. Como guardar, como recubrir, ¿cierto? Como un recubrimiento. El encapsulamiento, pues básicamente permite agrupar los datos y las funciones que los manipulan dentro de un mismo objeto o dentro de una misma clase, ¿sí? Esto no solo organiza mejor la información, sino pues que también protege datos sensibles de accesos no autorizados. Es como empaquetar muchas cosas dentro de algo, ¿cierto? También permite pues definir, por ejemplo, una interfaz pública, ¿sí? Que es lo que puede ver y usar el resto de la aplicación, del programa, y pues una implementación privada, que son los detalles internos que no se deben modificar desde afuera. Realmente casi que todos estos conceptos, pues a nivel particular, eh, pues tienen o casi que ni pudiésemos llegar a encontrar mm, ¿cómo llamarlo? No sé, utilidad no creo que sea la palabra, pero cuando nosotros relacionamos una con la otra, por ejemplo, la abstracción, con el encapsulamiento, con la modularidad, con la jerarquía y con el poliformismo, todo en conjunto, sí que tiene un engranaje perfecto que hace, pues, que todo esté orientado precisamente a estos paradigmas de la programación orientada a objetos. Volviendo aquí al tema del encapsulamiento. Como ven ustedes aquí en esta gráfica, como está la descripción, dice que el encapsulamiento oculta los detalles de la implementación en un objeto.
Es decir, lo que nos muestra o lo que está por fuera, que es lo que la interfaz, lo que va a ver el usuario final, ¿sí? Pero está todo empaquetado, está todo encapsulado, que cada piecita, como unos engranajes que ustedes pueden ver acá, hace que todo funcione. Pero em, digamos que a nivel específico, pues eso no le interesa a la persona que va a usar la aplicación o que va a usar el software, lo que le interesa es que funcione, ¿sí? El encapsulamiento es como poner los datos y sus funciones dentro de una caja segura, ¿cierto? Que es el objeto, de forma que solo se pueda acceder a lo necesario y se oculte lo que no se debe tocar directamente. Imaginen, por ejemplo, ustedes una caja fuerte, ¿m? Una caja de seguridad. Dentro de la caja, digamos que vamos a guardar o almacenar datos sensibles, por ejemplo, la contraseña de un usuario. ¿M? Afuera de la caja, por fuera externamente, hay botones que pues se van a convertir en las funciones, en las funcionalidades que le permiten ver o cambiar el contenido de forma controlada. Nadie puede meter la mano directamente a sacar o modificar lo que hay dentro de esa caja sin un permiso, ¿cierto? Esto se traduce en programación como los famosos datos privados que no se pueden acceder directamente desde fuera y en funciones públicas que permiten pues ver o modificar esos datos de manera controlada. El otro concepto es la modularidad, ¿sí? La modularidad básicamente pues es la capacidad en- de dividir el sistema en partes más pequeñas que se les va o que van a recibir el nombre de módulos, ¿sí? Por eso la modularidad. Dividimos en partes más pequeñas un sistema, ¿sí? Que las vamos a llamar módulos, que pueden pues desarrollarse y probarse de forma independiente. Esto pues ayuda a mantener el código ordenado y pues facilita su reutilización. Por ejemplo, podríamos tener un módulo, eh, retomando el ejemplo de la agenda electrónica, podemos tener un módulo para gestionar únicamente los contactos, ¿cierto? Otro, por ejemplo, para el calendario y otro, por ejemplo, para las notas. Cada uno cumple con su función específica, pero pueden interactuar entre sí cuando sea necesario. De pronto este concepto es un poquito más claro que los dos anteriores. Hablamos de la jerarquía. ¿Qué es una jerarquía? ¿Qué entienden ustedes por jerarquía? Jerarquía ya sería por niveles, ¿no? Que entre más alto, pues más prioridad tiene y entre más bajo, menos prioridad o casi no la tiene. Bueno, podría ser podría ser eso digamos, eh, una forma de controlar esa jerarquía, así como lo está mencionando, que entre más arriba esté, ¿sí? Pueda tener más permisos o algo así, y entre más interno, pues menos permisos. Pero realmente, o el concepto general de jerarquía es eso, permitir organizar los objetos o clases en estructuras de padres e hijos, ¿sí? De esta manera, pues, una clase puede heredar propiedades y métodos de otra, lo que favorece la reutilización del código. En la estructura jerárquica, por ejemplo, de una empresa o de un país, digamos, en un país cualquiera, ¿cuál es como
ese nivel jerárquico superior a todo ese país que, pues, que administra, El gobierno podría ser pero eso está en cabeza de quién. el presidente. Exactamente, del presidente, ¿cierto? Y a partir de ahí, pues podríamos nosotros empezar a ver esa jerarquía que después del presidente, pues no sé, podrán estar los ministros, me imagino, ¿cierto? O cosas por el estilo. En un colegio, para hacer o en una universidad, para hacerlo un poquito más, no tan general, ¿cuál sería la cabeza principal en ese colegio? El rector. Podríamos hablar, por ejemplo, de un rol que sería el rector, ¿cierto? Y después del rector estarían, por ejemplo, los coordinadores y luego los docentes, ¿cierto? Pero dependiendo del rol que desempeñe en esa jerarquía, pues va a tener ciertos privilegios, ¿sí? Esa es la jerarquía, es permitir organizar en estructura o esa estructura de manera en, en la que tenga una cabeza principal, una propiedad o un objeto, y a partir de ese objeto pues voy a poder desglosar o voy a poder encontrar diferentes elementos, pero que no van a estar sobre el mismo nivel jerárquico, ¿de acuerdo? En programación orientada a objetos, pues la jerarquía es una forma también de organizar objetos o clases de manera estructurada y ordenada, ¿sí? Desde los conceptos más generales, pues hasta los conceptos más específicos. A mí este ejemplo, pues no sé, no lo veo como tan claro, pero imaginémonos nosotros, por ejemplo, un supermercado. Piensen en un supermercado. Allí que encontramos productos, ¿cierto? Estos productos, pues no están puestos, digamos que al azar, sino que están organizados en categorías y subcategorías, ¿cierto? Formando pues una jerarquía lógica. Tenemos entonces pues muchos productos, ¿sí? Que sería pues el nivel general. Eso aquí que no me cogió así. Tenemos y ese color. Tenemos pues una categoría, ¿sí? General, que sería productos, ¿cierto? Tenemos muchos productos, sería como la categoría general. Pero cada producto está clasificado, por ejemplo, en productos de aseo, que podrían ser, por ejemplo, ¿qué? Un producto de aseo, ¿cuál puede ser? ¿Cierto? Un jabón, mm, desinfectantes, pero puedo tener también una segunda categoría o subcategoría, que pueden ser productos, por ejemplo, alimenticios. ¿Como cuáles? Denme ustedes ejemplos de un producto alimenticio. No específico, sino a nivel general. Empaquetados. Empaquetados, sí, pero podríamos hablar, por ejemplo, de frutas, podríamos hablar, por ejemplo, de carnes, ¿sí? De panadería, pues empaquetados podría ser pan, podría ser pollo, que son, digamos, como conceptos más generales. Y podemos hablar, por ejemplo, de una tercera subdivisión o una tercera subcategoría que pueden ser, por ejemplo, bebidas.
productos, bebidas. ¿Como cuáles? Gaseosa, Ujú. yogur, licor. ¿Listo? Entonces, aquí es donde entra ese concepto ¿de qué estamos hablando? Jerarquía. De jerarquía. ¿De acuerdo? ¿Qué representa aquí el producto? Esto, en este ejemplo, ¿qué representa? Es como el concepto más general, ¿cierto? Todo lo que se vende en ese supermercado, pues es un producto. Y las categorías o subcategorías como productos de aseo, productos alimenticios, como bebidas, heredan características comunes de un producto, como por ejemplo, ¿cuáles pueden ser em, características o atributos de un producto en general? No en específico, sino en general. Código de barras. Bueno, una identificación, sí. ¿Qué más? Precio. Un precio, ajá. Hacerlo de esta manera. Entonces, hablábamos, por ejemplo, puede tener un nombre, un precio. ¿Qué más? Daban Un ustedes un peso, código, ¿sí? Pueda que tenga también, por ejemplo, una fecha de vencimiento. ¿De acuerdo? Y cada subcategoría puede tener detalles adicionales. Por ejemplo, las frutas, aquí, las frutas. Las frutas pueden tener eh, un detalle adicional, que puede ser, por ejemplo, el tipo de fruta, ¿cierto? Su madurez. Si es el caso, por ejemplo, de los jugos, pues pueden tener algún tipo de descripción adicional que puede ser, por ejemplo, no sé, si contiene o no azúcares. ¿Para qué sirve esta jerarquía? ¿Para qué creen ustedes que nos puede llegar a servir esta jerarquía? ¿Será que nos puede ayudar, por ejemplo, a tener una organización más clara? ¿Qué dicen ustedes? claro, ayuda como a ordenar de pronto. Exactamente, ¿sí? Es más fácil de encontrar algún producto, de clasificarlo y pues, o de trabajar con elementos similares. También nos ayuda, por ejemplo, a la reutilización de código, ¿sí? Todos los elementos van a heredar lo que es común, ¿sí? Por ejemplo, pues todos van a tener un precio, un nombre y un código, ¿sí? Eh, y pues a la especialización, cada grupo pues va a poder tener o puede tener sus propias características únicas sin afectar a los demás. Bueno, hay un quinto concepto que es el polimorfismo. ¿Qué será poli? ¿Qué traduzo? ¿Qué significado tiene poli? Muchos, ¿no? Mucho, harto, ¿cierto? Y morfismo. ¿Qué cambia? mm, No sé. sí, que cambia, pero entonces, ¿cómo podríamos definir esto? Poli.
muchos qué, Muchas formas. muchas formas, ¿sí? Que puede tener o adaptarse a muchas formas. En programación orientada a objetos, básicamente se refiere a la capacidad que tiene una acción o una función de comportarse de manera diferente según el objeto que la utilice. Dicho de otra o de una manera mucho más sencilla, es como dar una misma orden, pero pues que cada quien la entienda y la ejecute a su manera. Piensen, por ejemplo, en una acción, por ejemplo, no sé, abrir, ¿cierto? Abrir es una sola palabra, pero dependiendo del contexto, se ejecuta de una forma diferente. Puede tomarse, por ejemplo, como la acción de abrir una puerta, como puede tomarse también, o alguno puede haber pensado en ese concepto de abrir, por ejemplo, de abrir una botella, ¿cierto? O quizás de abrir un archivo pues de alojado alojado en la máquina, en el computador. Fíjense que es una sola palabra, pero pues dependiendo del contexto, va a tener de pronto un significado muy concreto, ¿cierto? No es lo mismo abrir una puerta o una ventana que de pronto abrir una botella o de pronto abrir un archivo. ¿O será que sí? ¿Son las mismas acciones? No, son diferentes. Son totalmente diferentes, ¿sí? Para abrir la puerta, pues digamos que podríamos decir que se necesita girar la manija o la perilla, ¿sí? Y empujarla o jalar la puerta o la ventana. Para abrir la botella, ¿qué necesita? Podríamos pensar, Buscar por ejemplo, un, buscar sí, ¿cómo se llama? un Para sacar destapador, las ¿sí? tapas, exacto. Sí, un destapador o si es un corcho, pues un descorchador o si es sencillamente pues de apretar, de enroscar, una taparrosca, ¿cierto? Y si es la acción de abrir un archivo, Sería básicamente pues es doble clic. exactamente doble clic sobre el archivo que necesita ejecutar, ¿sí? Aquí en este ejemplo, pues, aunque la acción se llama igual, abrir, ¿sí? El comportamiento depende del objeto al que se le aplique. Veamos otro ejemplo muy similar. Imagínense en este mismo supermercado que veíamos aquí con el concepto de jerarquía. Imaginen pues que tiene o que el supermercado tiene una función general de pagar, de cancelar, de pagar, ¿cierto? Pero aquí podemos encontrar también tres o varios tipos de formas de pago, ¿sí? Un cliente puede estar pensando, puede tener la opción de pagar, por ejemplo, eh, usando una tarjeta de crédito, ¿cierto? Con pago en efectivo o quizás también realizando una transacción bancaria. La función es la misma, ¿sí? Pagar. La acción sigue siendo la misma, pero pues cada persona la va a ejecutar de una forma distinta. Eso es el concepto aplicado a polimorfismo, ¿sí? Una misma acción que toma distintas formas según quien la use. En este concepto, pues es muy útil cuando se trata con objetos similares que deben compartir acciones, pero pues cada uno necesita ejecutarlos a su propia manera. Fíjense en este ejemplo que tenemos acá. Hay varias figuras, un rectángulo, un círculo o un triángulo, ¿sí? Que pues tienen un método asociado que es el de calcular áreas, pero cada una lo implementa de una manera distinta. La acción es calcular el área, pero para calcular el área del rectángulo se utiliza una fórmula totalmente diferente a la fórmula de poder calcular el área. También es la misma acción, calcular el área, pero del círculo. Y si voy a calcular el área o si se va a calcular el área del triángulo, digamos que la fórmula que se debe aplicar también es
totalmente diferente a la del círculo y al rectángulo, pero realizan esa misma acción. ¿Alguna pregunta? Muy enredado. Un poquito, pero toca con práctica y ver por ahí videos tal vez. Sí, lo que les decía al comienzo, aquí realmente lo que interesa, lo que se busca es que empecemos a conceptualizar cada uno de estos conceptos. Abstracción, ¿cierto? Que es como extraer, decía, o alguno de ustedes lo mencionó. El encapsulamiento, que es como envolver todo para encapsularlo, para envolverlo. La modularidad, que es dividir, ¿sí? De pronto una acción, una tarea, dividirla o subdividirla en partes o en acciones más pequeñas. La jerarquía, que pues em, depende del nivel en el que esté, pues va a tener unos privilegios. Y el polimorfismo, ¿cierto? Que pues ya fue el último que vimos, que es como que adapte o tenga muchas formas. Bueno, hablemos ahora de la segunda parte, que son las clases y los objetos. Ya hemos utilizado los términos clases y objetos. En la programación orientada a objeto, básicamente las clases y los objetos son elementos fundamentales que nos permiten organizar y estructurar la información de forma lógica y coherente, ¿cierto? Imitando pues la manera en que entendemos y organizamos el mundo real. ¿Qué es un objeto? Para ustedes, ¿qué es un objeto? Cualquier cosa tangible del mundo real. Sí, es un objeto, pues un objeto básicamente es una representación, ¿cierto? Una representación de algo que existe o que pues podemos imaginar. No necesariamente pues tiene que ser tangible, ¿cierto? Nosotros podemos imaginar algo y pues eso va a ser también un objeto. Puede ser algo físico, como veíamos los dos ejemplos, el del celular y el del vehículo, o puede ser también un rol, ¿cierto? Por ejemplo, administrador, un profesor, un cliente, eso es un rol y también es considerado como un objeto. O algo más abstracto como puede ser, por ejemplo, no sé, una factura, una matrícula, una transacción, ¿sí? Cada objeto tiene básicamente una identidad o un nombre que pues lo distingue de los demás. Tiene unos atributos o propiedades, ¿sí? Son pues sus características, por ejemplo, el nombre, la edad, la dirección. O sea, no lo confundamos con este nombre, sino por eso se utiliza la palabra identidad. Identidad, pues que permite distinguir un objeto de otro. Y cuando hablamos aquí de un atributo o una propiedad, si hablamos de una persona, pues esa persona tiene un nombre, tiene un apellido, tiene una edad, ¿cierto? Si hablamos de un objeto o de un artículo o de un producto, también tiene un nombre, pero fíjense que aquí incluso volvemos a los conceptos anteriores. El nombre acá hace referencia a una identidad. Si hablamos del nombre de una persona o de un producto, hacemos referencia a una propiedad o atributo, ¿cierto? Y tenemos los métodos. ¿Y qué dijimos que eran los métodos? Comportamientos. Comportamientos o acciones que pueden realizar, ¿sí? O las funciones que permiten interactuar con esos datos. Por ejemplo, denme un ejemplo. Puede ser el del ejemplo anterior, del de hallar un área de alguna figura. Exactamente.
¿sí? Calcular o hallar. Está en la diapositiva, el de calcular un área. ¿Listo? Muy bien, esa es una acción o Entendamos también que cada objeto es único, ¿sí? Aunque pertenezca al mismo grupo o categoría. Por ejemplo, pues hablemos de dos aprendices. Ustedes, o en este caso que hay cuatro. Todos, digamos que pertenecen al mismo grupo y tienen la misma jerarquía. Son aprendices, ¿cierto? Pero de cierta manera también son objetos distintos porque es que cada uno tiene un nombre que lo hace diferente el uno del otro. Tiene un documento, no una identidad, tiene de pronto unos rasgos físicos que lo hace diferente el uno del otro. ¿Cierto que sí? ¿Y qué es una clase? Básicamente una clase es como un molde, es una plantilla que define cómo deben ser los objetos de un mismo tipo, ¿sí? Describen qué características, qué atributos y qué comportamientos o métodos tendrá el objeto que se cree a partir de ella. Piensen en una clase o en como, no sé, como un plano de un arquitecto, ¿sí? O el plano para fabricar un vehículo. Y en los objetos como bueno, en el caso del plano arquitectónico, como en las casas construidas siguiendo ese plano, ¿sí? Todas, pues, las casas tienen la misma estructura básica, como pueden ser unas puertas, unas ventanas, unas habitaciones, pero cada una puede tener unos colores o unos muebles diferentes. Asimismo, pues, una clase también define las reglas generales y cada objeto creado a partir de ella tendrán su propia información concreta, ¿sí? ¿Y qué relación existe entre una clase y un objeto entonces? Que un objeto es una instancia de una clase. Un objeto es una Básicamente. instancia de una clase, sí, señor, ¿cierto? La clase es abstracta, ¿cierto? No contiene datos concretos, solo describe la estructura a nivel general, mientras que el objeto es concreto, ¿cierto? Es decir, como lo acaba de mencionar el compañero, es una instancia real de la clase, ¿sí? Con datos específicos. Si definimos, por ejemplo, una clase llamada aprendiz o estudiante, esta incluye atributos tales como, por ejemplo, ya los mencioné. ¿Cuáles son? Nombre, Nombre, ¿qué más? Nombre Una de identificación documento, o un documento, ¿cierto? apellidos, Eh, puede ser, correo señor, electrónico, correo electrónico, ¿cierto? número de Pertenece teléfono. como tal a un programa, ¿cierto? Aquí en este caso, pues ustedes son de análisis y desarrollo de software, pero pues si lo llevamos a un nivel más superior, a una jerarquía que esté por encima, vamos a encontrar más programas, ¿cierto? Y vamos a encontrar también métodos. ¿Cuáles podían ser esos métodos? Por ejemplo, el método o la acción de matricular, ¿cierto? De consultar, por ejemplo, sus calificaciones o sus notas, ¿cierto? Luego, al crear un objeto específico como es estudiante o aprendiz, ¿cierto? Se asignan datos reales como, mm, veámoslo en este ejemplo, vea. Supongamos que tenemos aquí una clase, la clase persona o esto, aprendiz. Esa clase es ese molde,
es ese, em, es esa plantilla. Esa plantilla dice que debe tener una identidad, dice que debe tener unos atributos. ¿Cuáles son? El nombre, el apellido, la edad, la estatura y el género. Y tiene también unos métodos, que es, por ejemplo, la de informar datos personales. Pero a partir de esta clase, a partir de este molde, yo puedo crear objetos. Puedo crear, por ejemplo, una persona uno que tiene un nombre que es Emilce, tiene un apellido que es Pérez, tiene una edad, una estatura y un género que es femenino, ¿sí? Y a partir de esta misma clase o de este mismo molde, puedo crear una segunda persona que tiene un nombre diferente a la primera persona, un apellido diferente, una edad diferente, una estatura y un género que lo hace único. ¿A partir de qué? A partir de esta clase. Pero tienen algo en común también que es los métodos. En este caso, el de informar los datos personales. Todos deben cumplir con esa funcionalidad, con ese método. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. Sí, señor. Vean este ejemplo o esta gráfica un poquito más didáctica, podría decirla. Aquí en el centro de la imagen encontramos una clase llamada, ¿llamada qué? Personas. Persona, ¿cierto? Que actúa como molde o como plantilla. En esta clase se definen dos cosas fundamentales que son ¿cuáles? Esto que son los Los que, atributos y ajá, los métodos. exactamente, o las funcionalidades, ¿cierto? O los comportamientos. ¿Cuáles son esos atributos o características? El nombre, el apellido, la edad, la estatura y el género, ¿cierto? Y los métodos o comportamientos, ¿cuáles son? Todas tienen algo en común, que pueden comer, pueden hablar, pueden reír, pueden correr, pueden llorar, pueden dormir, ¿cierto que sí? Estos métodos, estos métodos representan, como ah, lo hemos venido viendo, las acciones que cualquier objeto de tipo ¿qué? De tipo persona puede realizar. A los lados o alrededor como tal de esta clase persona, encontramos nosotros, digamos que los miembros de la familia Simpson, específicamente o concretamente, ¿cierto? Son objetos individuales creados a partir de una clase o de un molde que se llama persona, pero cada uno representa un miembro diferente de la familia. Tenemos al típico que, ustedes que conocen más, son más jóvenes. ¿Qué nombre tiene este personaje? Aparte, Y este, Maggie. bueno, Maggie o Lisa. Bueno, ah, sí, Maggie. ¿Y este cuál Maggie. era? Lisa. Ella sí es Lisa, sí. Esa sí es Lisa, sí. Y la mamá, Marge y el típico Homero. Homero, sí. ¿Listo? Estos personajes pues son objetos concretos que básicamente tienen dos cosas. Tienen los mismos atributos definidos aquí en la clase persona, nombre, apellido, edad, estructura, género, ¿cierto? Pero con valores diferentes. Por ejemplo, Lisa y Bart tienen distinta edad, ¿cierto? Tienen distinta estatura, distinto género, pero también comparten los mismos métodos. En este caso, tenemos tres métodos: comer, hablar y reír. ¿Ven? Ahora, comparten, sí, es cierto, comparten unos métodos que es comer, pero hablar, por ejemplo, hablar también lo puede hacer diferente
entre un objeto y el otro. ¿Por qué? Porque pues la voz o el tono de voz que tiene esta que es Lisa, Margie, bueno, o que tiene Bart es diferente al tono de voz que pueda llegar a tener este Homero. ¿Ven? ¿Qué se representa en esta imagen? ¿Cuál es la clase entonces? Pues la clase son personas, de persona. Exactamente, la clase persona, ¿sí? O personas, ¿sí? Que es Ujú. una definición general de cómo es cualquier persona. Cada miembro de la familia es un objeto específico, ¿cierto que sí? Creado con base en esta clase persona. Y todos los objetos heredan, ojo, que aquí viene el término también de herencia o el concepto de herencia, los atributos y métodos de la clase, pero tienen su propia información de forma individual. No sé si con este ejemplo haya sido más o haya quedado más claro el concepto de clases y objetos, de atributos y de métodos. En mi caso sí me ayudó un poquito a aclarar las cosas, la verdad. Bueno, y aquí ya hay un concepto para finalizar que es el de atributos. Con lo que hemos visto, ¿cómo pueden definir ustedes ese concepto o esa palabra, atributo? ¿Qué es un atributo? Son las características de los objetos. Exactamente, ¿sí? Los atributos son las características que se asignan a quienes. ¿A quién se le asignan esas características? A los objetos A los objetos, ¿cierto? Que se crean a partir de qué? de clases. A partir de una clase, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué objetos se están creando a partir de esta clase, según esta gráfica? Dos personas diferentes, ¿sí? Cada uno con unas características. ¿Cuáles son las características? Tiene su propio nombre, su propio apellido, su propia edad. Cada uno tiene su propia edad, su propia estatura y su propio género. Y entonces volvemos al concepto que veíamos al principio de esta sesión. Estaba el ejemplo de identificadores o de variables, ¿cierto? Fíjense que cada uno de esos atributos, cada una de esas propiedades, terminamos definiéndolas como Atributos. identificadores o como, eh, Atributos. no, estos son los atributos, pero se definen como identificadores o como variables. ¿Ven? Cómo todo se va relacionando. Y cada identificador o cada variable, pues tiene, por ejemplo, un tipo de dato, ¿cierto? Aquí pues tenemos dos enteros o string, pero pues ya lo veíamos también ahí en bases de datos que hay, por ejemplo, de tipo booleano, de tipo fecha. ¿Alguna pregunta, chicos?
Todo claro, profe. Listo. Vuelvo y repito, y como les decía al comienzo, cuesta un poquito eh, apropiarse de cada uno de estos términos, pero pues realmente yo considero que tal vez, bueno, de pronto pueda que no la única, pero la manera más efectiva es practicando, es haciendo ejercicios. Ya, pues a medida que vayamos avanzando, por ahora es, digamos, es tener de cierta manera estos conceptos claros, o por lo menos saber a qué se refiere la abstracción, el encapsulamiento, la modularidad, la jerarquía y el polimorfismo, que son pues como los paradigmas, los principales paradigmas de la programación orientada a objetos, para luego sí cuando estemos por allá en un par de sesiones eh, poniendo en práctica esos conceptos mediante algún ejercicio práctico, pues podamos entender la relación que hay entre cada uno de esos conceptos. Y la mejor manera de practicar podría ser en algún lenguaje de programación, digamos JavaScript, o en un diagrama, o ¿cuál sería la mejor forma? Pues todo tiene una secuencia, ¿no? Ahorita lo que sigue es poder empezar a realizar los diferentes diagramas, tipos de diagramas, diagramas de clases, mediante este lenguaje UML y los patrones de diseño, ¿sí? Esa es una manera en la cual pues nosotros empezamos ya a relacionar cada uno de esos conceptos. Y ya más adelante, ahí están los diagramas de clase, y ya más adelante entonces sí, basados en esos diagramas, en hacerlo realidad, materializarlos mediante un lenguaje de programación. Ok, Pues bien, mis estimados aprendices, eso era todo lo que tenía yo por contar el día de hoy. Obviamente que esto es un mundo inmenso, no se conformen únicamente pues con lo que nosotros podamos ver aquí en la sesión. Realmente se requiere de que ustedes por su cuenta, por su propio mm, voluntad, pues amplíen y se interesen por conocer más a profundidad de estos temas. Yo trato de hacerlo lo más sencillo posible, lo más desmenuzado posible, pero pues vuelvo y repito, eso no basta, ¿vale? Entonces, ya para dando cierre como tal a la sesión, la invitación es esa, a que sigan estudiando, sigan profundizando en estos conceptos, en estos términos, pues para poder seguir avanzando y llevar a feliz término nuestro programa, que ustedes de aquí a, no sé, ¿cuánto nos faltará ya? Tal vez un año para finalizar su etapa lectiva, pues estén en plenas capacidades de llegar al mundo laboral y desempeñarse en como dentro del mundo o dentro de la industria del desarrollo del software. vale, Agradecerles profe. entonces, Sebastián, me decía algo. No, ok, gracias, profe. Agradecerles entonces a ustedes por su paciencia, su compromiso, su dedicación en ¿cuánto llevamos ya? Hora y 50 minutos de la grabación. Sebastián González, Ricardo Ordóñez, Vané Durán y Pablo Prado. Agradecerles pues su participación. Estaré atento a atender cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier petición que tengan a través del foro de dudas e inquietudes o pues Dios mediante nos estaremos viendo
dentro de 8 días. Les deseo a todos una feliz noche, un excelente descanso. Chao, chao. Feliz noche, gracias. Muy bien, Hasta profe. luego. A ti, gracias por tu tiempo.